Buenos días, sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a comenzar, ¿cierto?, con una materia diferente, ya como veníamos introduciéndonos, ¿cierto?, con respecto a la fisiopatología. Hoy día vamos a revisar las principales patologías de pie y tobillo, ¿cierto?, más enfocada en el pie y más enfocada en la zona del antepié, ¿ya? Así que vamos a pasar a revisar, ¿cierto?, las más comunes, ¿cierto? Hay un sinfín más, pero idealmente, ¿cierto?, que como clase de introducción, ¿cierto?, nos va a servir para ir sabiendo e ir conociendo las diferentes enfermedades del pie, ¿cierto?, y la zona del antepié que nos sirvan más a nosotros para poder aprender. Entonces, ¿cierto?, vamos a clasificar, entre comillas, ¿cierto?, las principales patologías de pie según su zona. ¿Por qué clasificar entre comillas? Porque existen muchas clasificaciones para las enfermedades de pie y para las patologías en sí también. ¿Ya? Entonces las vamos a clasificar, entre comillas, como por su localización geográfica, ¿ya? Por donde la vamos a encontrar localizada de forma anatómica. Entonces vamos a dividirla en tres, ¿cierto? La clase del día de hoy, ¿cierto?, de esta mañana va a ser las patologías asociadas al antepié. El día lunes próximo, ¿cierto?, va a ser las patologías asociadas al medio pie, y el día miércoles próximo, ¿cierto?, va a ser las patologías asociadas al retropié. Otro punto importante ya es que esta ya pasa a ser la clase de la unidad 3, ¿cierto? La 2 ya está pasada porque la 2 la cerramos con huella plantar, y ya en 2 semanas más estaría subiendo la segunda prueba, ya para que los que todavía no la hacen empiecen a realizarla, no se vayan quedando atrasados, ¿cierto? Y no se les junten tanta materia para 3 pruebas diferentes, ¿ya? Entonces, desde aquí, ¿cierto? Desde la clase pasada, en realidad, comenzamos, ¿cierto?, la tercera unidad, ¿ya? Comenzamos entonces. Entonces, las patologías asociadas al antepié, ¿cierto? Vamos a agruparlas en estas 8 patologías, ¿cierto? Grandes patologías, en donde vamos a encontrar comúnmente el hallux valgus, ¿cierto? El hallux varus, el quinto varus, las alteraciones falángicas, las metatarsalgias, neuroma de Morton, enfermedad de Freiberg y el pie reumático, entre comillas, pero le vamos a hacer ahí un paréntesis porque yo quiero tener una clase de reumatismo en el pie exclusiva, ¿ya? Así que va a ser algo bien cortito, pero después la vamos a tomar de forma más profunda. Entonces vamos a partir por el hallux valgus, por algo que ya conocemos, ¿ya? Conocido tan famosamente como el juanete, ¿cierto? Me gustaría que usaran el lenguaje técnico entre nosotros y el lenguaje más coloquial y más común para con sus pacientes, para con sus comunes, ¿ya? Entonces, más conocido como juanete, también conocido como hallux valgus, ¿cierto? O hallux abducto valgus, generalmente se describe como una protuberancia al lado del dedo gordo, ¿ya? Pero un juanete es más que eso, ya la protuberancia visible en realidad refleja cambio en el marco óseo de la parte frontal del pie, ya, o sea que hay algo que no está funcionando bien en la parte biomecánica y que me está alterando finalmente la forma final del pie, ya. Entonces cuando hay un hallux valgus, el dedo se va a apoyar sobre el segundo dedo en vez de apuntar hacia adelante. Esto desalinea los huesos produciendo la protuberancia clásica del juanete, ya. Entonces el juanete es un padecimiento progresivo, hay que determinar eso, que es un padecimiento progresivo, de muy cierto, de evolución muy lenta, se inicia con la inclinación, ¿cierto?, del primer ortejo, que a través de los años, ¿cierto?, va modificando gradualmente el ángulo de sus huesos, ¿cierto?, adyacentes, en este caso del primer radio plantar, y produce paulatinamente la protuberancia característica, ya como esta protuberancia, ¿cierto?, que se genera ahí en esa zona que es bastante dolorosa e incómoda, ¿ya? La cual se vuelve cada vez más prominente, ¿ya? Los síntomas del hallux valgus aparecen generalmente en las etapas más avanzadas. Sin embargo, hay algunas personas que nunca sufren de síntoma alguno y que sí tienen un hallux valgus bastante instaurado, ¿cierto?, pero que no tienen ninguna sintomatología. La cursan sin dolor, la cursan sin ningún tipo de alteración biomecánica en el pie ni a la marcha, entonces es como que si nacieran de forma natural con eso y no les va a afectar en ningún momento, ¿ya? Las causas, generalmente el hallux valgus va a estar causado, ¿cierto?, por un defecto hereditario en la estructura mecánica del pie, generalmente, ¿ya? El hallux valgus en sí mismo no es hereditario, ¿ya?
esa protuberancia que salga, no es que, por ejemplo, yo nazca con eso, sino que eso es una alteración de carácter progresiva que se va modificando con el tiempo, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? Hay determinados tipos de pie que son más propensos a desarrollar este tipo de enfermedad, ¿ya? O este tipo de alteración. El uso de un calzado que apriete los dedos no es la causa principal de la formación del hallux valgus, sin embargo, puede contribuir a aumentar progresivamente esta deformidad. O sea, si es que yo tengo ya antecedentes de que de mis padres, ¿cierto? Tuvieran hallux valgus, si yo ocupo un calzado que apriete mis dedos, ¿cierto? Que apriete toda mi bóveda plantar, es muy probable que yo acelere, ¿cierto? La aparición de esto, ¿ya? La aparición del hallux valgus, así que hay que tener harto ojo. El diagnóstico se identifica fácilmente, ya que se puede ver mirando solamente la protuberancia en la base, ¿cierto? En la cabeza, perdón, del primer metatarsiano, o al lado del pie, ¿cierto? Sin embargo, para diagnosticarlo de forma más precisa y exacta, ¿cierto? Un médico especialista en pie tobillo, generalmente un traumatólogo o fisiatra, le va a solicitar una radiografía, ¿cierto? Para determinar el grado de la deformidad, ¿ya? Y evaluar los cambios que pueden llegar a ocurrir a 5, 10, 20, 15 años, ¿ya? El hallux valgus no va a sanar solo y generalmente va a empeorar si es que este no se trata, ¿ya? Ya que es una deformidad progresiva. Pero ahí hay que tener ojo porque como recién íbamos conversando, a veces estas personas padecen hallux valgus pero no llevan ninguna sintomatología, ¿ya? No va a sobrellevar ningún tipo de disminución en la calidad de vida, ni disminución en la funcionalidad. Van a ser personas completamente normales, en las cuales no van a requerir un tratamiento, ¿ya? Entonces, por todos los casos no van a ser iguales, ¿ya? De hecho, eso tienen que instaurarlo desde ya, ¿cierto? No todos los pies son iguales, ¿cierto? No todas las enfermedades de pie van a causar igual en los mismos pacientes, ¿ya? Tienen que pensar desde que ya un paciente pesa diferente a otro paciente, entonces las cargas biomecánicas en el pie van a estar completamente cargadas y de ahí en adelante todo es diferente, ¿ya? Pero sí hay ciertas cositas clásicas que tienen ciertas enfermedades. Acuérdense de la clase pasada de introducción a la fisiopatología, ¿ya? Entonces, una vez que el cirujano podiátrico, acá ojo, podiátrico, que tiene que ver con podálico, ¿cierto? Con el pie, ha evaluado su caso particular, va a poder desarrollar un tratamiento ajustado a las necesidades, ¿ya? Generalmente se va a ocupar un tipo de órtesis, ¿cierto? Que no la vamos a ver ahora, la vamos a ver en la clase de órtesis. Un tipo de órtesis, ¿cierto? Para que alinee en cierta manera, ¿cierto? Este desbalance que tiene el primer metatarsiano y pueda corregir su forma, ¿ya? Los casos más extremos, ¿cierto? Los casos más extremos van a requerir cirugía correctiva, en donde se tensan ciertos ligamentos, ¿cierto? Se hace una tenorrafia, en donde hay unos tendones que se sueltan y otros que se cortan, y otros que se aprietan, perdón, para poder corregir ahí bien la alineación del primer radio plantar, ¿ya? Entonces, eso con respecto al hallux valgus. Cambiamos de enfermedad, vamos a hacer una pasada así bien panorámica por todas las enfermedades. Vamos ahora a la hallux parus, ya la conocemos también, la alcanzamos a pasar por ahí. Es la desviación de la articulación del primer ortejo hacia adentro, ¿ya? Es muy poco frecuente, ¿cierto? Y suele ser una herencia genética que en muchos casos ya aparece en el nacimiento y en la mayoría de los casos está relacionada a la luxación de los sesamoideos. ¿Se acuerdan esa clase que tuvimos de radios plantares? De la luxación de los sesamoideos, ya. Acá tiene que ver el hallux varos, ya. Acuérdense que Rosboom hizo una clasificación, ¿cierto? Con respecto a la desviación o a la posición relativa de los sesamoideos con respecto a la cabeza del metatarsiano, en donde habían 4 grados, ¿cierto? El primer grado era el normal, donde los dos sesamoideos, perdón, se situaban exactamente por debajo de la cabeza metatarsial, ¿ya? Y después venía el segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Recordar siempre que el primer grado y el segundo grado se iban a clasificar como normales o fisiológicos. Ya después el tercer grado y el cuarto grado se iban a considerar patológicos. Entonces, ¿cierto? Estamos viendo el pie de esta forma. Aquí volvemos a ver, ¿cierto? El primer metatarsiano en la cabeza, el primer metatarsiano junto a sus dos sesamoideos, en donde tenemos una configuración normal. Ya ambos sesamoideos están situados en la cara plantar del metatarso. ¿Ya? Normal. Después tenemos el grado 2, donde los dos sesamoideos están ligeramente luxados hacia afuera, ¿ya? Hacia afuera. A pesar de que está desviada, ¿cierto? Esta desviación no es tanta. Y
sigue siendo funcional, ¿cierto? Y no perjudica la bóveda plantar y no hay desviación hacia interno del primer ortejo, entonces no se va a considerar, ¿cierto?, como patológica. Ya acá, ¿cierto?, el sesamoideo medial en el grado 3 se haya situado por debajo y en la mitad de la cabeza del metatarsiano. Entonces, ¿cómo vemos esto? ¿Cómo interpretamos esto? Vemos que el sesamoideo medial, que es este, ¿cierto? Porque acá es interno, esto es externo, ¿cierto? El sesamoideo medial ya está situado completamente por debajo de la cabeza del metatarsiano, ¿ya? Y el sesamoideo externo, ¿cierto? Ya se me está yendo, ¿cierto? Hacia afuera, ¿cierto? Porque esto es externo, y también hacia arriba, ¿ya? Este vendría siendo el grado 3. Y por último, tenemos el grado 4, donde ya ambos sesamoideos están subluxados. De hecho, si lo vemos acá, este sesamoideo ni siquiera va a tener contacto con el piso, ¿cierto? Sino que solamente una parte, y ya el sesamoideo externo, ¿cierto? Se me está empezando a meter a la zona intermetatarsial. Ya, si se me empieza a meter a la zona intermetatarsial, ya vamos a empezar con algunos problemitas ahí en el primer ortejo, ¿ya? ¿Qué nos va a provocar? ¿Ya? Las dos primeras fórmulas, acuérdense, son fisiológicas, grado 1 y grado 2, fisiológicas normales. Mientras que las dos últimas, grado 3 y grado 4, van a estar asociadas al metatarsobaro, ¿ya? Van a ser patológicas. En donde, ¿cierto? Acá vamos a hacer un dibujo para que lo puedan ver bien, ¿cierto? Donde acá tenemos nuestra cabeza metatarsial, ¿cierto? Y acá estaría, ¿cierto? El sesamoideo 1, sesamoideo 2, bien ubicados, ¿ya? Bien ubicados. Y acá estaría, ¿cierto?, la falange distal y la falange proximal, ¿ya? Ahí dibujado de forma un poquito para simplificarlo. Y acá todo lo contrario, ya tenemos el metatarso, ¿cierto?, desviándose. ¿Por qué? Por acción, ¿cierto?, de los... Déjeme dibujarlo mejor. Tenemos entonces el metatarso acá desviándose, ¿cierto?, llevándose tanto la falange distal como la proximal, ¿cierto?, hacia adentro, ¿ya? Se la está llevando hacia allá, por acción de los sesamoideos que se están yendo hacia afuera, ¿ya? Se escucha un poquito enredado, ¿cierto? Pero es más simple de lo que ustedes creen. Ya tiene que ver con las reglas cóncavo-convexas de Kaltenborn, que donde dice que ciertos movimientos van a ser el movimiento contrario, si es que estas están unidas por una unión cóncavo-convexa, ¿ya? Sigamos. Entonces acá tenemos un dibujo un poquito más explicativo, más que nada un esquema dibujado, para ver la posición del dedo cuando tenemos un hallux varus, ¿ya? O un hallux varus. Sigamos. Estamos haciendo un repaso, estamos viendo las principales, ¿cierto?, de forma más panorámica. El quinto varus, ¿cierto?, o juanete de Sastre, también conocido con ese nombre, es la deformidad caracterizada por la hiperextensión en la articulación metatarsofalángica, del quinto dedo del pie, el cual se desplaza hacia los otros dedos hacia el interior, ¿ya? El margen lateral va a presentar una inflamación molesta que impide caminar, ¿cierto?, que impide usar zapatos y también va a impedir deambular. Es bastante molesta esta alteración, ¿ya? Es bastante invalidante también. Entonces, las causas en primer lugar van a estar ligadas a la herencia, ¿cierto? Algunas veces podrán ser consecuencias de otras enfermedades que afectan el pie, por ejemplo, una enfermedad reumática, ¿cierto? Una artritis, una artrosis, un traumatismo directo, ¿cierto? Alteraciones a la bóveda plantar también, obviamente. En algunos casos aparece después de un problema neurológico o reumático, como bien le estaba diciendo, y también el uso extendido de calzado inadecuado, que ejerce una presión excesiva sobre el margen lateral, puede ser una causa, ¿ya? Así que tenemos hartas causas ahí para el quinto varus, ¿ya? No es tan común, ¿cierto?, ver un quinto varo solo, ¿ya? Generalmente cuando hay quinto varo es porque hay otras patologías de pie, ¿ya? Como la otra vez estábamos conversando, va a haber hallux valgus, quinto varo, dedo en garra, dedo en masa o dedo en martillo, acompañada de metatarsalgia, roturas de placas plantares y así un sinfín de otras cosas más. Avancemos. Después vamos a encontrar las alteraciones del segundo, tercera y cuarta falange, ¿ya? Y acá
vamos a encontrar estos famosos nombres de los dedos en garra, mazo o martillo, en donde son unas deformidades que se producen en los dedos de los pies, ¿cierto? Excepto en el alus y en el, y en el en el quinto dedo, ¿cierto? Que a continuación vamos a analizar en profundidad cada una de ellas, así como sus causas y sus síntomas. ¿Ya? Entonces existen diferentes tipos de deformidades en función de la articulación que se ve afectada. Principalmente vamos a encontrar tres, ¿ya? Y acá vamos a hacer la diferenciación entre el dedo en mazo, dedo en martillo y dedo en garra, ¿ya? Hay mucha gente que le llama a todo lo mismo, o es una mezcolanza de todas, ¿ya? Pero tanto el dedo en mazo es una enfermedad, dedo en martillo es otra enfermedad y dedo en garra es otra enfermedad. Y lo vamos a pasar a describir ahora. Entonces, el dedo en mazo, ¿cierto? La articulación flexionada es la más próxima a la punta del dedo. ¿Cuál sería en este caso? Vendría siendo la articulación interfalángica proximal, ¿cierto? Perdón. Sí, estoy bien. La articulación interfalángica proximal es la que está afectada. ¿Cómo está afectada? Muy probablemente haya o debilidad ligamentosa o debilidad tendínea, ¿cierto? O debilidad muscular, ¿cierto? Acompañada de esta, o puede que esté producida por un evento exclusivamente mecánico, en donde hay un alux valgo, ese alux valgo está limitando la movilidad del dedo, en donde la única opción que le queda al segundo, tercer y cuarto dedo es flexionar su articulación interfalángica proximal, ¿ya? Vamos ahora al dedo en martillo. Mismas causas, ¿ya? Mismas causas, debilidad ligamentosa, debilidad en los tendones, debilidad muscular, o hay una afección, ¿cierto?, en el primer hallux, en donde empieza a restringir la movilidad, y la única opción que le queda, ¿cierto?, al dedo es flexionarse. En este caso, la articulación flexionada va a ser la interfalángica distal, ¿ya? La articulación flexionada va a ser la interfalángica distal, que es esta. Esta es la interfalángica distal y esta es la interfalángica proximal. La interfalángica proximal, dedo en masa. La interfalángica distal, dedo en martillo. ¿Ya? Sigamos, porque hay otra más. Que tenemos acá el famoso dedo en garra. Y en este tipo se produce la hiperextensión de la articulación metatarsofalángica, una flexión de la articulación interfalángica proximal y una flexión de la articulación interfalángica distal también. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver que este es el metatarso, acuérdense, metatarso, hay una hiperextensión de esta articulación, que es la metatarsofalángica, articulación metatarsofalángica está hiperextendida. Acá tenemos una flexión, ¿cierto?, de la articulación interfalángica distal, y por último tenemos la flexión de la articulación interfalángica proximal, ¿ya? Causas, exactamente las mismas causas, ¿ya? Debilidad tanto muscular, ligamentosa o tendínea, y disminución de los espacios de movilidad, ¿cierto?, por causa de un alux valgo o otro tipo de afección que pueda afectar a los radios plantares, ¿ya? Déjenme limpiar, ahí sí. La sintomatología principal de estos tres tipos son su deformación, ¿ya? ¿Cómo vamos a ver que tenemos eso? Si es que tenemos los dedos deformados, ¿ya? Si tenemos los dedos en masa, martillo, en garra, va a ser su sintomatología principal. Pero cabe la posibilidad de que el paciente no perciba la patología, ya que los dedos se desvían de forma muy lenta y no se refleja estéticamente hasta pasar un tiempo, ¿ya? Hay otras señales que pueden alentarnos de que podemos sufrir estas enfermedades. Por ejemplo, la dureza de los callos, ¿cierto? O los elomas en el dorso de la base del dedo, los pulpejos de los dedos afectados producidos por el roce excesivo con el calzado, inflamación de las articulaciones interfalángicas, dolor en la práctica del deporte o en las caminatas, ¿cierto? Dolor en la zona de la puntera del pie, que molesta a la hora de realizar actividades de la vida cotidiana, como caminar cuesta arriba, caminar cuesta abajo, subir o bajar escaleras, ¿ya? Las causas, la actual evidencia dice que una de las causas de esta deformidad, aunque no es la más común, es su origen congénito, ¿ya? Muy probable que sea un origen congénito.
En el caso de que se diera estas circunstancias, se podrá diagnosticar a tiempo. ¿Ya? El podólogo, ¿cierto?, debería aconsejar al paciente sobre el uso de zapatos, ¿cierto?, para que no se siga afectando más. Después tenemos el calzado inadecuado, otra de las causas, ¿cierto?, que la mayoría de los pacientes que sufren estas deformaciones utilizan un calzado muy inapropiado, que comprimen los dedos, que comprimen el antepié, ¿cierto?, que alzan el retropié, como los zapatos de tacón, ¿ya?, de punta muy estrecha o muy ajustados, ¿ya?, los cuales hacen que se produzca un desequilibrio en tendones y músculos del pie, favoreciendo, ¿cierto?, esta deformidad. Y por último, como le iba diciendo al principio también, los problemas musculares o articulares, ¿ya? Otra de las cosas que puede provocar dedo en garra deriva de problemas musculares o articulares producidos por juanetes, alux valgus, pie cabos, pie planos, pies valgos, o lesiones que han afectado a la forma del hueso. Estos tipos de pies son los más propensos a tener este problema, ¿ya? Y acá, ¿cierto? Estamos viendo 4 formas de zapato, y ahí pongan en los comentarios cuál creen ustedes que es la más dañina. Obviamente la más dañina para la forma del pie va a ser el zapato que esté más apretado. Cambiamos, vamos a pasar a metatarsalgia, ¿ya? No confundir, ¿cierto?, con esto de dedo en garra. Vamos a hablar ahora de los metatarsos, ¿ya? Que se puede decir como metatarsalgia, acuérdense. Algias, dolor. Metatarsalgia, dolor de metatarso, ¿ya? La metatarsalgia, ¿cierto?, es una afección que produce dolor e inflamación en la zona central del pie, en la zona del metatarso, las que están ustedes viendo en color rojo, ¿cierto?, en la imagen derecha. Actividades como correr o saltar pueden causar este malestar. También existen otras causas, por ejemplo, la deformidad del pie y zapatos demasiado ajustados o demasiado grandes, ¿ya? Aunque no suele tratarse de algo grave, la metatarsalgia puede ser muy invalidante, ¿ya? Puede ser muy, muy, muy invalidante. Los síntomas de la metatarsalgia pueden comprender dolor fuerte, continuo o intenso en la zona metatarsal del pie. La parte de la planta también puede llegar a doler, ¿cierto?, por la parte del antepié. La zona de los dedos también puede llegar a doler. Hay un dolor que va a empeorar cuando uno se pone de pie, se pone a correr, dobla el pie o camina, en especial descalzo sobre una superficie dura y plana, ¿ya? Y que se va a mejorar, ¿cierto?, apenas uno se sienta o descansa. Es un dolor de carácter agudo, bastante punzante, puede llegarse a sentir como un hormigueo en los dedos del pie. Y va a estar siempre como la sensación de tener una piedra en el zapato. Usted se va a revisar continuamente los zapatos, no tiene nada, ¿cierto? Y va a sentir como que si tuviera esa sensación de que algo está pisando, una piedrecilla. Entonces, la mayoría de estas piedrecillas que nosotros sentimos, ¿cierto?, va a estar, ¿cierto?, relacionada con la ruptura de la placa plantar. Ya la mayoría de las veces la metatarsalgia pueden estar relacionadas con ruptura de las placas plantares. Ya es muy común, que si usted de repente hizo un esfuerzo muy, muy, muy extendido, ¿cierto?, sobre sus pies, donde le empezó a doler justo en esta zona, y le dio, es muy probable que esa piedrecilla que usted siente es que esté rota la placa plantar, ¿ya? Cambiemos de patología. Vamos a hablar ahora de neuroma de Morton, ¿ya? Neuroma de Morton, interesante patología. Una alumna superior de ustedes va a hacer su defensa de tesis y va a hacer su examen de grado con respecto al neuroma de Morton. Ahí aprovechamos de mandar y estudiar harto con respecto a esto, con evidencia científica, no solamente con Google ni video de YouTube, sino que ahí dejamos harto material bastante bueno y bastante actualizado, ¿ya? El neuroma de Morton, ¿cierto? Tenemos que ver que es una enfermedad que es una lesión al nervio que se encuentra entre los dedos de los pies, la cual va a causar un engrosamiento del nervio y dolor en la zona del antepié, ¿ya? Comúnmente afecta al nervio que pasa entre el tercer y cuarto dedo del pie. Ya, si lo estamos viendo, ¿cierto? Estamos viendo una imagen plantar donde está este nervio que en realidad debería ser como este, ¿cierto? Pero miren lo engrosado, ¿cierto? Que está en la forma como de un saco, ¿cierto? Que se empieza a ensanchar, 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 ¿cierto? Ya ese ensanchamiento empieza a topar con una estructura ósea, ¿cierto? Y empieza a doler bastante, es muy molestoso. Las causas exactas se desconocen. Ya la evidencia actual creen que lo siguiente puede jugar un papel en el desarrollo de esta afección. Por ejemplo, usar los zapatos apretados y tacones altos. Posicionamiento normal de los dedos. Un pie plano.
problemas en la parte delantera del pie, entre ellos hallux valgus y dedo del pie en martillo, un pie cabo o los arcos altos, que es exactamente lo mismo, ¿ya? También este neuroma de Morton lo presentan muchos más mujeres que hombres, ¿ya? Porque las mujeres tienden a descuidar mucho más sus pies que los hombres con respecto al uso del calzado, ¿ya? Los síntomas pueden incluir hormigueo en el espacio entre el tercer y cuarto metatarsiano, ¿ya? Calambres en los dedos del pie, y esto es de carácter generalizado, dolores intensos, tipo punzantes o tipo quemantes en la región metatarsiana y algunas veces en los dedos del pie. Dolor que se va a incrementar al usar zapatos apretados de tacón o presionar sobre la zona, y un dolor que va empeorando con el tiempo, un dolor que no sana, ¿cierto? Que va haciendo mucho más y mucho más y mucho más. ¿Cómo se diagnostica? Con pruebas y exámenes, ¿ya? Generalmente se puede diagnosticar este neuroma, ¿cierto? Solamente con la clínica, ¿ya? A veces solamente basta con apretar un poquito el dorso del pie o el empeine y los dedos del pie y va a empezar a reproducir los síntomas, ya va a empezar a reproducir el hormigueo, un dolor de tipo punzante, un dolor de tipo urente, que es como que se estuviera quemando, ¿ya? ¿Se puede tomar una radiografía del pie para descartar problemas óseos? Sí, se puede tomar, ¿cierto? Pero lo más sensato vendría siendo tomar una resonancia magnética o un ultrasonido que puede diagnosticar con éxito el ensanchamiento del nervio. Acuérdense que la radiografía solo va a tomar la estructura ósea, ya no me va a salir el nervio. Los exámenes de los nervios, ¿cierto? O de conducción nerviosa, como la electromiografía, no pueden diagnosticar el neuroma de Morton, pero sí se puede usar para descartar afecciones que causen síntomas similares, ¿ya? Esto ya es cuando no es neuroma de Morton, ¿cierto? Y ya se hace una electromiografía de superficie en donde se necesita ya ver qué tipo de examen está necesitando para diagnosticarlo. Ya eso es cuando ya no encuentra un diagnóstico. Solamente lo estamos viendo de forma así bien panorámica. Después vamos a profundizar en cada una de ellas. Vamos ya con una de las últimas enfermedades, ¿cierto? Se nos está haciendo un poquito larga esta clase, pero es bastante intensa, ¿cierto? La enfermedad de Frieber, aunque no es una enfermedad muy común, ¿cierto? Es muy, muy, muy importante conocerla, ¿ya? La enfermedad de Frieber es una necrosis vascular de la cabeza del metatarsiano. El dolor es más pronunciado en posición de pie y el diagnóstico se va a confirmar, obviamente, como es una fractura, con radiografía. El tratamiento va a incluir inyecciones de corticosteroides, inmovilización y algunos antiinflamatorios, ¿ya? Es una causa frecuente de metatarsalgia, está relacionada con la metatarsalgia por esto, ¿ya? Porque es una causa frecuente de metatarsalgia, es causada por microtraumatismo, ¿cierto? En la metáfisis y en la placa de crecimiento, ¿cierto? La necrosis vascular empieza a aplanar la cabeza del metatarso, la cabeza del segundo metatarsiano, ¿cierto? Generalmente es la más afectada, y es más frecuente en mujeres en la pubertad y en personas con un primer metatarsiano corto o un segundo metatarsiano más largo, lo que aumenta la presión sobre la cabeza y la articulación del segundo metatarsiano. O sea que por problemas biomecánicos, ¿cierto? Por ejemplo, mi primer metatarsiano es demasiado corto, ¿cierto? Es muy probable que ese trabajo que hace el primer metatarsiano en absorber las cargas al caminar, también lo esté asumiendo el segundo metatarsiano y me produzca esta fractura, pero no se que produce de inmediato, sino que son microtraumatismos, son pequeñas cargas que se le hacen por mucho tiempo, ¿ya? La articulación del metatarso tiende a colapsar y las actividades que presionan repetidamente esta articulación, como bailar, trotar, correr, caminar o cualquier actividad que nos involucre movernos, va a acelerar este proceso, ¿ya? Entonces acá vemos, esto generalmente se le diagnostica a la adolescente, ¿cierto? Mujeres, vemos, ¿cierto? Un aplanamiento, ¿cierto? De la cabeza metatarsal, y esto va a provocar una necrosis, ¿cierto? Avascular de todo este hueso, lo que podría ser muy, muy, muy peligroso, ¿ya? Si quieren averiguar un poquito más de las necrosis vasculares, pueden buscar qué podría conllevar, ¿cierto?, este tipo de enfermedades. Y por último, ¿cierto?, por último, para ya terminar la clase, vamos a ver el pie reumático, pero lo vamos a ver muy, muy, muy rápido, ¿ya? Esto del reumatismo, ¿cierto?, vamos a tener una clase en específico, ¿ya? El pie reumático, ¿cierto?, es el conjunto de deformidades que aparecen en el pie durante la enfermedad inflamatoria crónica generalizada del aparato locomotor. Las patologías que caben a destacar son la artritis reumatoide, la artritis psoriásica y las espondiloartropatías, ¿ya?
En general, los dolores van a aparecer por la mañana, eso es muy clásico, dolores por la mañana, levantarse de la cama y dar los primeros pasos, ¿ya? En el pie reumático, eso es muy clásico. Después y ese dolor va a ir desapareciendo por la tarde, ¿ya? En la artritis reumatoide, ¿cierto? El dolor se localiza en el antepié de manera bilateral y simétrica. Es una de las enfermedades generalizadas que en ocasiones afecta a todo el pie. Su naturaleza sistemática hace que se vean afectadas las articulaciones, tendones, piel, huesos, músculos, vasos sanguíneos, nervios, afecta de forma global, ¿ya? El pie se ve muy, muy, muy deforme, ¿ya? A nivel óseo, ¿cierto? Es característica la aparición de la osteoporosis, que se agrava por el tratamiento con corticoides, ¿ya? Esta es típica la aparición de fracturas por sobrecarga o por microtraumatismo, ¿cierto? Vamos a ver un poquito, un par de imágenes, ¿cierto? Espero que no se sorprendan de cómo son los pies reumáticos, ¿ya? Son más o menos así, son pies muy deformados, en donde va a estar afectada, ¿cierto? La piel, va a estar afectado todo, 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 todo. ¿Ya? Si se dieron cuenta, no vimos mucho tratamiento, ¿cierto? Pero vamos a ir a redondear eso un poquito más adelante, ¿ya? Eso sería la clase del día de hoy, espero que hayan quedado claros, eran bastantes patologías. Si llegase a quedar una duda, ¿cierto? Pueden escribirla acá en los comentarios y yo la voy respondiendo conforme vayan llegando. O de lo contrario, si quieren responder sus dudas en vivo, los dejo cordialmente invitados a la clase de la tarde, ¿cierto? Que se la vamos a hacer vía Zoom. Y resuelvan ahí sus dudas, ¿ya? Que estén muy bien, les dejo un saludo afectuoso, disfruten este fin de semana, descansen y nos estaríamos viendo el próximo lunes. Que estén muy bien, hasta pronto.